Hello, dear students. I hope you're fine. This is Luis, your tutor, and I'm here to give you another tip for English learning, ¿ok? La idea de este video es darles un tip que pueda complementar su proceso de aprendizaje del inglés, ¿ok? So, pay attention. Let's talk about the verb be. Hablemos un poquito del verbo be, ¿ok? El verbo be o llamado verbo to be, ¿ok? Es un verbo bastante complejo, pero también es el verbo que quizás se estudia más en los diferentes entornos, escuela, universidad, institutos, etcétera, ¿ok? Quizá alguno de ustedes ya lo conoce totalmente. I am, you are, he is, she is. ¿M? Y piensa que es innecesario el repetir y el ser tan enfático en relación con este verbo. Sin embargo, yo opino lo contrario, ¿ok? Y esto se debe a la versatilidad y a las características de este verbo en sí, ¿ok? Cuando yo uso el verbo be, no solo estoy hablando del verbo ser y estar, no, estoy hablando de un verbo irregular, es decir, un verbo que a la hora de ser conjugado cambia de forma, ¿ok? Tú no dices I be, you be, he be, sino que usas las conjugaciones am, is, are. I am, she is, they are. ¿Ok? Entonces, al ser un verbo que cambia de forma, es un verbo irregular. ¿Ok? Pero más allá de eso, es un verbo muy versátil, dado que me permite hablar de muchas cosas. Es decir, cuando yo uso el verbo be, el ejemplo más claro que me dan es decir, I am Luis, I am a teacher. Es decir, hablar de mi nombre y de ocupaciones. Pero hay mucho más. El verbo be me sirve para presentarme, introduce myself, o presentar a alguien más. I am Luis. He is my father. ¿Mm? Estoy presentando a otra persona con el verbo be, pero también me sirve para hablar de colores y descripciones en general. ¿Mm? My t-shirt is black. My t-shirt is large. ¿Ok? Mi camiseta es negra, mi camiseta es larga. Esta descripción de mi camiseta, que está genial, es netamente realizada con el verbo be. ¿Ok? Si yo hablo de precios también. ¿Ok? My t-shirt is $20. ¿Ok? El precio se indica en inglés con el verbo be. Mi camiseta costó $20. My t-shirt is $20. ¿Ok? Si yo voy a hablar del clima, que en este caso el cielo está súper gris, ¿ok? Pues también voy a usar el verbo be, ¿ok? The weather is rainy, ¿ok? The weather is cold. El clima está lluvioso, está frío, ¿ok? Si voy a hablar de la hora, en este caso son las 11:27, también voy a usar el verbo be. It is 11:27. It is 11:27, ¿ok? Si yo voy a hablar de nacionalidades, también voy a usar el verbo be. I am Colombian. I am Colombian. ¿Ok? Si yo voy a hablar de sentimientos y emociones, también voy a usar el verbo be. Es decir, I am happy. ¿Ah? I am tired. Estoy cansado. Estoy feliz. Todo esto lo hacemos por medio del verbo be. Y sobra decir que el verbo be en otros tiempos verbales incluso funciona como un auxiliar, como en el caso del presente continuo o el futuro continuo, pero esto lo verán mucho más adelante. En conclusión, queridos estudiantes, no subestimemos el uso del verbo be. Es un verbo muy complejo, es un verbo fundamental a la hora de aprender inglés y técnicamente es la base de todo lo que vamos a hacer de ahora en adelante. This is my tip for today. Students, thank you for your attention. Thank you for your time. And I wish you the best. Bye bye. See you around.